la semana pasada advertimos que se estaba dando un fenómeno interesante porque de pronto una postura inflexible que se mantuvo durante el gobierno de López Obrador de rechazar el fracking como una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo en las partes rocosas donde está atrapado pues estos dos materiales, pero que requiere una técnica de rompimiento de las rocas, ¿sí? Con agua a presión, con otro tipo de materiales. Y se ha dicho que esto trae una serie de... Eso no es completamente cierto. ¿No es completamente cierto qué? El rompimiento. De las rocas, por supuesto que se rompe, por eso de ahí viene el nombre de fracking. Entonces, ¿qué es? Eso es una estimulación Una estimulación molecular a la chingada. O sea, como para decir que Morena va a hacer algo, pero no es lo mismo que antes no quería hacer, ¿sí? Mira, ok. Oye, ¿y cómo diría Morena? ¿Qué eufemismo usaría Morena para decir que está dando las nalgas? ¿Se les ocurre algo a ustedes? Como decía aquí en general, si me permiten, no sé quién traiga El micrófono. Hay una anécdota muy interesante en la Revolución Mexicana. ¿Te acuerdas que había constantemente afonadas y motines? Y entonces el general Obregón fue a una reunión con diputados y se le voltearon. Y luego fue a una reunión con periodistas y se le voltearon, le tiraron. Y después se fue con varios generales y tuvieron problemas también. La estaban traicionando. Entonces llega a su casa y se acuesta. Y su esposa le dice: oye, Álvaro, me volteo. Dijo: ¿tú también? Sí, no, tú también. Pero no le dijo bruta, ¿verdad? Nada más tú también. Sí. Bueno, compañeros, miren, nosotros tenemos aquí una situación que tiene pues una serie de aspectos o de ángulos desde los cuales se puede apreciar. Y por supuesto, el medular, el central, es la decisión que aparentemente está ya tomada, aunque se está revistiendo de una especie de consulta con científicos que van a decir si efectivamente las nuevas técnicas de fracking ya no son tan dañinas para la naturaleza, ¿sí? Para justificar una decisión que tendría que ver, por supuesto, con el hecho de que nosotros estamos importando prácticamente el 70% del gas de Estados Unidos, y lo más contradictorio y más absurdo es que ese gas que está llegando a México es un gas que le pertenece a México, al menos de manera compartida con Texas, porque es la misma cuenca, la cuenca de Burgos, ¿sí? Nada más que de aquel lado sí lo sacan y de este lado no lo sacan por este tipo de consideraciones pseudoecológicas, pseudoambientales que utilizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, somos dependientes de Estados Unidos en el tema del gas, y somos dependientes innecesariamente. Nosotros, si no hubiéramos frenado, si López Obrador no hubiera frenado eso, en este momento estaríamos muy probablemente a producción plena de gas natural y tendríamos independencia en ese tema, que es un tema fundamental, el tema energético, porque del gas se deriva una manera razonablemente limpia de generar energía eléctrica. Y bueno, porque finalmente, si ustedes observan los lugares en México donde se tiene gas natural, ¿sí? Los lugares en México donde se tiene gas natural son los lugares más desarrollados. O sea, el gas es un factor de desarrollo económico fundamental. El más barato, el más limpio, etcétera. Entonces, teniendo esos recursos, ¿sí? No explotarlos en beneficio del país, pues por supuesto que es una pendejada, que ya decir que López Obrador hizo pendejadas, pues es una cuestión ya prácticamente que es un lugar común, ¿sí? Yo creo que el día que se quiera decir en una sola palabra, ¿sí?, qué representó para México el gobierno de López Obrador,
pues vamos a tener que ver que la palabra pendejada va a ser una de las más claras para ejemplificar lo que representó ese gobierno. Pero ese es otro tema. Lo interesante aquí, y el ángulo que a nosotros nos importa, es que nosotros hemos planteado, al menos yo he planteado durante mucho tiempo, que el problema fundamental que tenemos en el mundo, en el contexto ideológico, no es tanto si alguien es de izquierda o es de derecha. Las izquierdas y las derechas se han peleado y se van a pelear siempre bajo la idea de que cada una dice que la otra es lo peor que le pudo pasar a la humanidad. Sin embargo, se pierde de vista que hay gobiernos que han sido de izquierda y que han sido muy buenos gobiernos. Gobiernos que han hecho cosas sensatas, que han significado progreso para sus países. Igual que hay países gobernados por las derechas que también han tenido una serie de éxitos, de desarrollos, de bienestar para sus pueblos. Entonces, bajo esa idea, yo desarrollé hace algunos años una grafiquita donde ponía, digamos que la geometría ideológica, y tenía la izquierda y la derecha, y las izquierdas y las derechas yo las subdividía en dos partes, ¿sí? La izquierda irracional y la izquierda racional, la derecha irracional y la derecha racional. ¿Qué significa eso? Pues que lo fundamental no es tanto que sea uno de izquierda o de derecha, que lo fundamental es ser racional, esto es hacer cosas sensatas, esto es, subrayo, no hacer pendejadas, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo aquí, en esta intentona de darle abierta puerta al tema del fracking, que quizá estamos ya teniendo atisbos en este gobierno de Claudia Sheinbaum de racionalidad, esto es, de ser una izquierda que sin dejar de ser de izquierda esté ubicada en el tema racional, al menos, si no de manera absoluta, al menos en algunos temas sí, y uno de esos temas es precisamente que es el fracking, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones tendría para el tema político electoral esta variación? Que no viene como una primera variación de distancia con respecto al gobierno de López Obrador. La primera distancia clara que se tomó fue en el tema de seguridad, ¿sí? La idea de abrazos no balazos claramente quedó superada y se ha tenido una serie de cosas que se están haciendo en bien de la seguridad pública. Ha habido avances en los indicadores de seguridad pública, pero también ha tenido pues ahí la sombra de que por una parte bajan los homicidios, pero por la otra suben las desapariciones, y un poco ahí pues se puede cuestionar la idea, pero yo creo que al margen de eso, en términos generales, sí ha habido un progreso claro, porque hay otros indicadores, como son las detenciones, las deportaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, sobre este tema del fracking y las implicaciones políticas es que queremos comentar, ¿sí? Claro, como siempre, si ustedes quieren decir cualquier otra pendejada, pues aquí va a ser tolerada, ¿sí? No pasa nada. O al menos va a ser tolerada por mí, ¿sí? Habrá otros más intolerantes que querrán decir otra cosa. Pero sobre esto, compañeros, alguien trae ya el micrófono, Lomas trae el micrófono y entonces lo vamos a escuchar. Yo muchas veces me pregunté quién podría derrotar a el obradorismo. Ahora me doy cuenta que quien lo está derrotando es la realidad. En México la posverdad está empezando a ser derrotada. Yo veo el gobierno de Claudia y más que un gobierno obradorista, lo ubico como un gobierno preobradorista. Programas, acciones muy similares a los que se ejercían durante el periodo del PRI. Yo lo que me pregunto es con qué cara ahora defienden lo que antes atacaban los obradoristas y la gente de la Cuarta Transformación. Eso se me hace algo increíble, la capacidad de resistencia y la falta de dignidad de la mayoría de los obradoristas y de la Cuarta Transformación para que aquello que hoy les parece bien, antes
lo atacaban, lo denostaban. Es algo que a mí se me hace increíble. Y ahora, sobre este punto central del fracking, yo creo que la presidente CONAC, Claudia Sheinbaum, debería de tener un poco de dignidad y no echarse tanto cuento como decir que ya hay nuevas tecnologías. Increíblemente, en poco tiempo, en lo que va de su mandato, ya hay tecnologías con capacidad de perforar, de utilizar el agua, de implementar químicos, sin generar tanta contaminación. O sea, en tan poco tiempo la ciencia ha avanzado tanto que ella ya aseguró que van a construir un satélite para darle a todo México internet. Cuando sabemos la cantidad de satélites que se tienen que utilizar para generar el internet con los sistemas que tenemos hoy. Así como también habló de la supercomputadora que iba a ser la mayor del mundo, así como López Obrador habló precisamente de la vacuna patria, que ha sido un gran fraude porque no existe y se le ha metido un montón de dinero. Ella simple y sencillamente debería decir, la realidad nos obliga a aplicar el fracking en México. Si no lo hacemos, nos quedamos sin gas. ¿Para qué decir que está consultando y decir y sentar a 20 personajes en la mañanera, los cuales, yo no sé cómo no tuvieron un poquito de dignidad? Le dijeron, ellos les van a demostrar que sí es posible porque ya hay una nueva tecnología. Ahora sí, lo que diría López Obrador, es pendejo quien cree que el pueblo es pendejo. Él no lo dijo tan tajante, eso lo digo yo. ¿De qué va a servir la encuesta? Para maldita la cosa, para decir, el pueblo buen y sabio quiere fracking. ¿De qué van a servir esos, no sé si sean pseudocientíficos o científicos reales? Van a servir para legitimar algo que ya se va a hacer. Entonces, ¿para qué tantas vueltas, hombre? ¿Para qué tanto salto estando el sueldo tan parejo? Hay problemas más graves. Estamos hundidos en la inseguridad. Ya Canadá nos ha puesto el ojo, Estados Unidos, y ya la presidenta se volvió a enredar en su lengua, diciendo que no sabe qué andaban haciendo aquí los agentes de la DEA, diciendo que fue algo ocasional lo que ocurrió con el asesinato en la zona turística y que México sigue siendo un país en paz. La presidenta no ha entendido. Con esto termino. La presidenta no ha entendido de que ya el tiempo de la posverdad en México ya no le está funcionando y el fracking va porque va. Lo que a mí no me agrada es la manera como está queriendo vernos la cara de pendejos a los mexicanos. Ahí la dejo. Muy bien. Escuchamos a Ernesto. Deja tú que te vean la cara de pendejo. Eso es como quiera. Sí, no, eso es como quiera. El problema no es que te vean la cara de pendejo, el problema es que te la exploten. Y ese es el problema. ¿Sí? Que se aprovechen de ti. Se aprovechen de eso, claro, sí. Vamos a escuchar Otra vez, como siempre, andan perdidos. Válgame Dios del cielo, chingada, se había tardado. Están ustedes equivocados y ya hacen una verdadera veneración al maestro Torres. Empezaron con pendejadas y creo que van a seguir igual. Para empezar, no existe el fracking, compañeros. No, ya eso fue superado gracias a nuestras predicadas mentes científicas de este país, que hoy cambiaron esa fórmula por una técnica de estimulación molecular para el bienestar de la Tierra. Eso es lo que está.
Entonces andan atrasados en manejo científico. ¿Por qué no han entendido? En el compromiso número 75, yo creo que no se acuerdan ninguno de los morenos, ¿qué decía? No se acuerdan, ¿verdad? No, ni siquiera, ni de chiste, ni los premorenos, ni los que siguen a Morena, ¿se acuerdan? El compromiso número 75 de Andrés Manuel López Obrador hablaba de la lucha contra el fracking y señalaba toda una serie de medidas de por qué el fracking no debiera estar. Pero hay un problema, que la realidad siempre te alcanza. Cuando tú te la jalas mentalmente y tienes sueños húmedos, como nuestro gobernador Samuel, y en el caso de pasar de un héroe de la soberanía hasta ahora de un tachado como lo peor del mundo, hoy tenemos que el fracking deja de serlo, deja de ser el peligro para la nación y se convierte pues en el héroe de este sexenio. Es claro que tiene un antecedente y hay que ver por qué se hace. En el contexto de este año, el 2026, el déficit fiscal del país ya superó el 5.6% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un verdadero, digamos, hecho que requiere recursos adicionales que ya no se van a poder que te sacar. interrumpa nada más para dar un poquito más de luz en el tema, ¿sí? Se supone que el déficit fiscal no debe superar el 3%. No, sí. Que no debe superar el 3%, Sí. entonces estás hablando de que es más del 5%. Es una 5.5%. Es una situación grave. 5.9, Es una 5.9. situación grave. Sí, ok. Bueno, en este contexto se requiere lo que ya se dio un cambio de 180 grados, donde el fracking de toxina era antes a sostén de la economía nacional. El gobierno actual dejó de ver como un mal al fracking cuando las cuentas que recibieron de lo que estaba la energía en el país le dijeron que si no hacían el fracking tenía una producción o podía producir un problema grave de afallaciones. Si ustedes tienen algo de memoria y recuerdan que el año pasado hubo en Yucatán problemas muy graves y en Baja California también. Este cambio de 180 grados se hace necesario por tres consideraciones. Son razones estratégicas. Uno, el problema de la soberanía. México depende en más del 70% del gas que viene de Estados Unidos y básicamente de Texas. El problema estratégico es que si llega a haber un problema grave en Estados Unidos, como hace un par de años hubo unas nevadas muy fuertes en Texas, recordarán que nos redujeron el envío de gas a México. Entonces eso nos trae problemas graves. Además, estados como Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Nuevo León necesitan del gas porque es fundamental para la generación de energía eléctrica. Entonces, por eso es un problema de seguridad nacional ya. Ya no es que quieras o le busques. La disyuntiva es o soberanía energética o suicidio económico. De ese tamaño están las consideraciones de este país. Por eso, cuando alguien se cuestiona, ay, ¿por qué la presidenta habla una consulta? ¿Por qué ella está tomando como escudo la ciencia? El gobierno argumenta que existe una tecnología mexicana que sustenta una forma
diferente o menos dañina de manejar el fracking. Entonces, la presidenta tiene un antecedente de ser científica. Entonces, ella tiene que buscar ese escudo. Hay una tecnología que ya no es tan dañina. El otro problema, ¿por qué el gas, aparte de tener ingresos interesantes para el erario nacional, también es oxígeno para Pemex? La petrolera ha recibido apoyos más o menos por arriba del 1% del PIB en lo que va del sexenio, lo que trae como consecuencia que necesita mantener ese apoyo para manejar a flote a Pemex. En fin, lo que nosotros decimos, que la conclusión es que no es porque quiera, sino porque debes. Y cuando estás en esas condiciones, tu posibilidad es salvar al país. Y aquí hay problemas gravísimos para poder sostener los programas de gobierno que tiene la 4T, que se requiere eso. Y además, la entrada de dinero fresco al país con el fracking, porque va a ser no únicamente por el Estado, sino va a ser con participación privada. Eso te va a generar ingresos muy interesantes. Entonces, a mí me parece que es una medida necesaria, racional y de a forzoris. O sea, como dicen los mexicanos, o chingas o te rechingan. Así que mejor nos vamos a chingar. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Danilo. Sí, mira, yo quisiera aquí abordar dos temas, bueno, ese tema, pero desde dos puntos de vista. Primero, el histórico. No es la primera vez que en México aparece un tema semejante como este, sobre todo en una franja fronteriza, como lo dijo Salvador Borrego al principio. Resulta que del lado americano están haciendo el fracking y quizás nos están vendiendo el gas que es nuestro. Este tipo de cosas, cuando en un lado de la frontera una cosa se permite y otra cosa se prohíbe, se dan cosas bien interesantes, como sucedió en 1829, que México se hace la abolición de la esclavitud con Vicente Guerrero, pero en Estados Unidos estaba permitido. Y eso, al final de cuentas, fue uno de los motores por los cuales México pierde la mitad de su territorio. Fíjate, la esclavitud en Estados Unidos se viene a prohibir hasta 1860 y tantos con Abraham Lincoln. Entonces hubo un espacio de 30 años en los que una cosa se permitía en Estados Unidos y una cosa no se permitía en México. Y lo mismo nos está sucediendo con la marihuana, el consumo de marihuana. Hay estados donde se permite, en Estados Unidos se permite y acá está prohibido, y incluso hasta temas del aborto, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho ahí. Este tema del aborto es bien sensible porque los ricos, imagínate, si lo prohibimos en México, el que tiene dinero brinca a Estados Unidos y ya evadió la justicia, ¿sí? Porque allá hay lugares donde está permitido. Entonces, volvemos, es un tema histórico y se da este tipo de situaciones. Entonces, que lo veamos desde ese punto de vista es un análisis que lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, para que no se nos pierda ese tema. Pero el segundo tiene que ver con mantener el poder. O sea, ¿por qué este viraje? Si en el sexenio anterior el fracking estaba satanizado, donde se decía que no era viable en México o no se quería, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿por qué ahora sí? Bueno, precisamente ya lo vimos con los números económicos, lo hemos dicho aquí, el dinero se está acabando. No puedes estar regalando dinero de manera permanente y eternamente sin que haya alguna consecuencia. Esto es un acto de mantener el poder. Es decir, se está acabando el dinero, ¿cómo le hacemos para conseguir más dinero? Pues así. Y si en eso tenemos que desmentir lo que dijo el líder moral de la 4T, de que fracking no, pero ahora fracking sí, pues precisamente eso, no es otra cosa más que de supervivencia del poder, porque ellos están viendo a futuro que el dinero se va a acabar y de dónde va a salir ese dinero. Entonces, yo creo que hay que verlo en esos dos puntos de vista, y obviamente que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Muy bien, te escuchamos, Ranulfo.
oye, que falta, ¿verdad? Así es. Pues bueno, para empezar celebro la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo he de señalar que no era de los defensores en contra del fracking. O sea, he pensado que es algo que se requiere, que se requería. Y bueno, pues digo, tampoco voy a visualizar y a etiquetar que es un mal gobierno lo de López Obrador cuando tuvo muchas políticas públicas de beneficio y justicia social, por una que me parecía que no era tan correcta, pero él la tenía en su mente. De hecho, es parte de lo que a mí me hacía pensar que Claudia Sheinbaum era una buena candidata. Yo le veía la racionalidad para ir transformándose, para ir haciendo cambios respecto a las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, esto lo demuestra, o sea, ella está tomando en cuenta que no se va a apasionar con un tema en el que sabe que va a salir perdiendo más México que si recula o si se va para atrás. Entonces yo celebro esa idea de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una científica como lo hemos se ha señalado, y que esté haciendo este cambio. Hay algunos de Morena todavía que inclusive están enojados y están defendiendo. O sea, los morenistas más extremos siguen todavía en contra y están despotricando en contra de la presidencia, de la presidenta, por hacer eso, pero yo creo que al último pues va a valer, no va a pesar, porque al último la presidenta pues va a hacer lo que considera pertinente, y eso es bueno. Entonces yo creo que qué bien que está tomando este camino para poder modernizar el país, y qué bueno que no se está sentando en el macho de decir no, es que el presidente decía que el fracking estaba mal y yo lo voy a defender, no. Y es parte también una muestra de que cada vez más Claudia Sheinbaum está cimentando su gobierno y se está separando del anterior, no en lo fundamental que es por la lucha para una mayor justicia social, que eso es lo fundamental. Yo tengo una pregunta, no sé si me estoy mal acordando, ¿no? O sea, estaría yo relativamente joven, pero José Ángel Consello no fue el primero que trajo lo que el fracking y que podían estarse robando los recursos de México, y que incluso posteriormente pierde la vida y siempre en condiciones medias curiosas, ¿no? José Ángel Consello, sí fue él, ¿no? No sé si No, sí, y incluso el efecto popote que decía José Ángel, ¿verdad que sí fue José Ángel? Como no sabía qué tema íbamos a tocar, entonces no tuve chance de buscar información en los medios de comunicación, pero algo había de eso, ¿no? Si alguien se acuerda de eso, No. porque incluso su muerte de él estuvo sospechosa.